Bien, como les decía, damos gracias al Señor. La semana pasada no pude estar con ustedes mientras yo estaba allá predicando ahí en La Reina. Escuché que alguien dijo que yo estaba haciendo un pituto, no sé por qué, pero sí estaba pituteando, ya. Bueno, gracias, Pastor Jensen, por el Ministerio de la Palabra la semana pasada. Y vieron con el Pastor Jensen la semana pasada cómo el Señor en su providencia levanta un rey. ¿Sí? A pesar de que la nación no estaba haciendo lo correcto a los ojos de Dios, a pesar de que ellos estaban actuando de una forma, ¿no es cierto?, que querían imitar al mundo, Dios lo permite. ¿Sí? Y Dios levanta a este rey. No solamente lo levanta, sino que también lo capacita. Y le deja solo una instrucción: obedece, obedece. Y lo que vamos a seguir viendo hoy, la historia de este rey que ha sido levantado, ¿no es cierto?, es cómo él comienza a dar sus primeros pasos en esta labor a la cual Dios lo llevó, porque él no estaba buscando esta labor, ¿no es cierto? Vieron y estudiaron la semana pasada, ¿no es cierto?, el capítulo 10 y el capítulo 9 y 10, ¿sí? Y allí vemos que este hombre estaba haciendo su vida y no estaba buscando ser rey. Sin embargo, fue elegido por el pueblo y Dios, ¿no es cierto?, lo permitió. Y hoy vamos a hablar, ¿no es cierto?, cómo la palabra de Dios empieza a mostrar a este hombre. Vamos a tratar de avanzar capítulos 11 y 12, ¿sí? Y vamos a hablar del primer triunfo, el primer gran triunfo de Saúl, que es reflejado allí en el capítulo 11. Fíjense, si usted abre su Biblia, ahí en el capítulo 11 y el versículo 1 dice: y subió Naas amonita y sitió a Jabes de Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas: haz un pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas amonita les dijo: lo haré con esta condición, que a todos vosotros os saque el ojo derecho, así haré, para que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Y los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. Fíjense, ahí está la introducción. Como yo sé que ustedes me extrañaron la semana pasada, y no me extrañaron a mí, sino que extrañaron los mapas, aquí les traje un mapa para que vean, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tenemos un mapa de toda Israel. Paréntesis, esto es como datos para que ustedes tengan nomás. Israel es un país muy pequeño, ¿sí? La distancia entre norte y sur de Israel son 425 kilómetros, ¿sí? Es más o menos como ir de aquí a La Serena o de aquí a Chillán, un poquito más allá. No es tan lejos. Usted puede recorrer Israel en auto fácilmente en un día de norte a sur, ¿sí? La parte más angosta del país mide solamente 15 kilómetros, ¿sí? Es más cerca que de ir de aquí a mi casa, ¿sí? Y la parte más ancha del país, que es esta, ¿no es cierto?, mide más o menos como 45 kilómetros. Entonces estamos hablando de un país pequeño, que es fácil movilizarse. Entonces, cuando vemos que se movían, ¿no es cierto?, de aquí para allá, estamos hablando de distancias no muy largas, aunque la tenían que hacer caminando o a caballo, ¿sí? Pero la particularidad de Israel es que yo les he dicho, ¿no es cierto?, siempre es que esta región, ¿no es cierto?, que está cerca del mar es un valle. Y acá donde está el río Jordán es otro valle, el valle del Jordán, acá para que vean, ¿no es cierto?, también. Ahí tenemos el valle del Jordán y el valle del Mediterráneo, ¿no es cierto? Y en el centro hay un cordón montañoso. Y usted va a ver que este cordón montañoso es súper importante, porque ahí es donde están la mayoría de los pueblos importantes. Y ahí, en este cordón montañoso, es donde se desarrolla la historia hoy, ¿sí? En esta región, recuerden que
Saúl era de una tribu. ¿De cuál tribu era? De Benjamín, ¿no es cierto? Ahí justo en el centro del país, la tribu de Benjamín, y ahí él se asentaba. Su tierra era Galaad, sí, perdón, Gibeá, ahí está, ¿no es cierto? Esa era la ciudad donde vivía Saúl, ahí en Gibeá, ahí está, ¿sí? Ese era el lugar donde él residía, donde estaba su familia. Si usted se acuerda en el capítulo 10, Saúl tiene ese encuentro con Samuel y Samuel lo pone, ¿no es cierto?, o lo unge como rey frente a toda la nación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si usted ve el capítulo final, el capítulo 10, dice que el pueblo, cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa e incluso Saúl se fue a su casa. Y el país continúa funcionando como no pasó nada. ¿Sí? Pidieron un rey, cada uno se fue para su casa, estamos todos contentos, felices, tenemos rey, pero hasta que se levanta este enemigo Naas. Naas era este gobernante que vivía en esta región, en Amón. ¿Sí? Los amonitas vivían en lo que se llama la Transjordania, ¿cierto? A este otro lado del río Jordán. Y ellos se movían por toda esta zona, por todo el desierto. Probablemente dicen, ¿no es cierto?, que no estaban asentados en un lugar específico, aunque tenían ciudades. Ellos, ¿no es cierto?, estaban moviéndose por todo el desierto buscando conquistas y, ¿no es cierto?, dice que se levantan y van a Jabes de Galaad. Ahí está marcadito con un círculo, ¿sí? Un poquito más al norte, ellos incursionan en Jabes de Galaad. Ahora, esta ciudad es muy importante, después lo vamos a explicar por qué, ¿sí? Es muy importante para los benjaminitas. Pero este hombre va y sitia Jabes de Galaad. Ahora, este sitio es bien interesante porque él pone todo su ejército en esta ciudad y tenemos que pensar que Jabes de Galaad es una ciudad que estaba en una montaña. Normalmente casi todas las ciudades estaban en lugares altos. ¿Sí? ¿Por qué? Como dice el pastor Jensen, pregúntenme por qué. ¿A nadie se le ocurre por qué están en lugares altos? ¿No? Para protección, desde un lugar alto puedes ver mucho mejor si alguien te va a atacar y hace la ciudad mucho más difícil de conquistar también. No solamente tenían que derribar las ciudades, sino que tenían que escalar. Entonces, Jabes de Galaad es una ciudad que estaba sentada en un monte, más o menos 600 metros de altura. Es por eso que Naas les hace esta petición, ¿no es cierto? Ríndanse. Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un pacto contigo, danos 7 días. ¿Por qué le dicen 7 días? Simplemente porque estaban seguros todavía, no había mucho, ellos tenían que hacer un gran esfuerzo para conquistarlos, entonces tenían tiempo para planificar qué hacer, ¿sí? Y él les dice, bueno, les voy a dar 7, si ustedes se rinden, les saco a todo el ojo derecho. Otra razón interesante para eso, ¿no es cierto? Casi toda la gente es diestra, ¿sí? Trata de caminar con tu ojo tapado. Alguna vez me hice una lesión en el ojo, ¿no es cierto? Y estaba con mi ojo tapado y andaba como perdido, ¿no es cierto? Hasta que uno se acostumbra a funcionar con un ojo. Entonces, ¿qué significaba ello? Eso, que iba a mermar la capacidad militar del ejército también, ¿sí? Entonces, cuando ellos se vieron enfrentados a esto, dice que enviaron mensajeros, ¿a dónde? Lea su Biblia, ¿a dónde mandan mensajeros? No. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 4 creo que es. Versículo 4 dice, entonces los mensajeros fueron ¿a dónde? A Gibeá. Gibeá. ¿Qué pasaba en Gibeá? ¿Quién estaba en Gibeá? ¿Quién vivía ahí? El rey. ¿Sí? Ahora, usted pensará que ellos lo hicieron, pues claro, ahí está el rey. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? Que no sea el rey, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué?
interesante es pensar que la razón principal no fue esa. La razón principal no es que ellos van a Gibeá para conseguir ayuda del rey, porque en ese instante todavía el rey no tenía un ejército organizado. Sí tenía algunas personas que estaban cerca de él, dice al final del capítulo 10, que se unieron con él hombres valientes, pero usted va a ver que cuando Saúl se entera de que estaba pasando, dice la Biblia que él venía del campo, él estaba trabajando en el campo como siempre, para su padre. Lo estudiamos el año pasado. ¿Se podrán acordar, no? ¿Recuerdan los últimos capítulos de este libro de Jueces? ¿Qué cuentan los últimos dos capítulos, los últimos 3 capítulos del libro de Jueces? Que está segundo después de las montañas de Efraín, cerca de Gibeá, Gilgal, toda esa zona, y llega a Gibeá. Y ahí él es invitado por otro hombre, anciano de la ciudad, a quedarse en su casa. ¿Y qué pasa ahí? Los hombres, que eran hombres perversos, dice la Biblia, que quisieron conocer al hombre, en el aspecto bíblico, ¿sí? ¿Y qué hace este hombre como amaba tanto? Puede echar la silueta de Laura ahí y tomó la mujer que hizo con la mujer después que llegó a su casa en Belén, la partió y la repartió en toda la país. Desde todo el país de Crispa y de Angola, también esta gente en esta ciudad, nunca pasaron que me trae, sin hacerlo todo, quisieron ir a destruir Gibeá. Ahora, ¿a qué dice esto que dice Gibeá? Pensando las cosas, ¿no? Y los hombres de Benjamín no quisieron ir contra el pueblo, sino que se levantaron para defender su ciudad. Esta población se levantó a defender de la ciudad. Toda la nación fue contra la benjamita y los montañas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dice al final del capítulo? Que la tribu de Benjamín casi desaparece. Fíjense ahí en capítulo 22, creo que es, de Jueces. Jueces, capítulo 21, perdón. Me estaba inventando un capítulo del libro. 21. Fíjese, versículo 19, la congregación envió 12,000 de los hombres de guerra allá y les mandaron diciendo, id y herid a los habitantes de Jabe de Galaad a filo de espada con las mujeres y los niños. ¿Saben qué hacen ellos? Como no querían que la ciudad, como no querían que Benjamín desapareciera como tribu, ¿qué hicieron? Mandaron soldados a Jabe de Galaad. Mataron a los hombres y tomaron a las mujeres de Jabe de Galaad, 400 mujeres, y las llevaron a Benjamín. Entonces, años después, casi 400 años después, todavía existen lazos entre Benjamín y Jabe de Galaad. Recuerda que probablemente la tatarabuela de los que están habitando en ese instante en Benjamín, ¿de dónde eran? De Jabe de Galaad. Y cuando ellos necesitan ayuda, ¿qué piensan? En sus ancestros, ¿sí? Sus ancestros, ellos nos pueden ayudar y van a Gibeá y ahí piden ayuda y dice, fíjense, volviendo al libro de Samuel, entonces, versículo 4, los mensajeros fueron a Gibeá de Saúl y hablaron estas palabras a oídos del pueblo y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes. Ahí está, ¿no es cierto? Estaba trabajando en el campo. Y dijo, ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes.
Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente y tomando una yunta de bueyes las cortó en pedazos y le mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así hará a los bueyes de los que no salgan en pos de Saúl, en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Entonces fíjense, ¿qué hablábamos la semana pasada? Porque yo estaba aquí en espíritu con ustedes. ¿Qué hablamos la semana pasada cuando el pastor Jensen estaba hablando acá, mostrando cómo Dios capacita a los hombres? ¿Sí? Dios capacitó a este rey. ¿De qué forma lo hace? A través de su espíritu. Él no era un militar, te diste cuenta, ¿no? No es un militar, Saúl. Es que es un agricultor. Estaba en el campo detrás de los bueyes, detrás de la yunta de bueyes. Estaba sembrando, preparando la tierra. Y el Espíritu de Dios viene sobre él y lo capacita de esta forma. Inmediatamente, ¿no es cierto?, estamos en la época de los jueces, estamos terminando la época de los jueces, y a mí se me viene inmediatamente a la cabeza ¿quién? ¿Quién es el juez que siempre se dice, ahí vino el Espíritu de Dios y los destruyó? Sansón, ¿no es cierto? La misma forma de actuar de Dios. Lo capacita para esta obra especial, lo toma, ¿no es cierto?, y dice que él se enoja grandemente, no es que fue una ira, ¿no es cierto?, sino que él estaba tan angustiado por lo que estaba pasando, cómo están sufriendo esta gente y nadie hace nada. Vamos, toma los bueyes, ¿no es cierto?, en señal de que ya yo no voy a seguir trabajando en el campo por lo que está pasando, los parte en pedazos y los envía a las ciudades. Y ahí se reúne todo el ejército en Bezek. Bezek es difícil de ubicar geográficamente, pero por lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Dice versículo 8, y los contó en Bezek, y los hijos de Israel eran 300,000, y los hombres de Judá 30,000, y dijeron los mensajeros que habían venido: así daréis a los hombres de Jabe de Galaad, mañana, cuando caliente el sol, seréis librados. La ubicación que se le da a Bezek, ya se me murió esta parte, es probablemente muy frente a Jabe de Galaad, pero al otro lado del río. ¿Sí? Muy cercano a Jabe de Galaad, enfrente de la ciudad, ¿no es cierto?, que tenemos ahí marcada, pero al otro lado, por ahí, exacto, donde está la manito. ¿Sí? Y estaba ahí con su ejército preparado. La Escritura dice que Saúl, estoy adelantándome la historia, que Saúl preparó a su ejército, lo dividió en 3 grandes secciones y atacó la ciudad y derrotó a los amonitas. Derrotó a los amonitas. Y dice, versículo 11, a la mañana siguiente Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día, y sucedió que los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos juntos. Perdón. Totalmente dispersados, ¿sí? Los derrotaron totalmente. Y el pueblo dijo, versículo 12, y el pueblo dijo a Samuel: ¿quién es el que dijo, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traed a esos hombres para que los matemos. ¿De dónde sale esto? Porque si usted lee al final del capítulo 10, cuando Samuel pone a Saúl como rey, dice la Escritura que versículo 26, capítulo 10, dice: también Saúl se fue a casa en Gibeá y con él, versículo 27, pero ciertos hombres indignos dijeron: ¿cómo puede éste salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno, mas él guardó silencio. Y ahí está, ¿no es cierto?, cuando Saúl
consigue esta gran victoria, ellos se acuerdan, ahí está lo que estaban menospreciando al rey, los que decían, ¿quién es este? ¿Quién es este para salvarnos? Entonces, traigámoslos ahora, dice la Escritura, y los matamos. ¿Qué continúa diciendo? Pero Saúl dijo, a nadie se matará hoy, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo, venid, vayamos a Gilgal y renovemos allí el reino. Fíjense qué interesante, porque vamos a ver esta personalidad en Saúl, un hombre que de repente es muy difícil de analizarlo, porque hoy podríamos terminar diciendo un hombre que actuó bien, un hombre que fue espiritual, ¿no es cierto? Que ante la gran victoria que Dios le había dado, dijo, no podemos matar a nadie. Pero después en los siguientes capítulos vamos a ver a otro personaje, a otra persona. Si Saúl hubiese seguido siendo este Saúl que conocemos aquí, probablemente hubiese reinado mucho más en Israel. Pero se convirtió en otra persona. El poder corrompe. ¿Sí? Y este hombre es corrompido por el poder. Dice, a nadie se matará hoy, porque hoy el Señor ha hecho gran liberación en Israel. Y te das cuenta cómo Él pone la victoria, ¿dónde? En el Señor. El Señor fue quien nos liberó. Hasta ahí perfecto. Si terminara la historia de Saúl ahí, sería un excelente rey. Pero no es así. Pero no es así. Fíjense, volviendo al mapa, están ahí en Jabes de Galaad y Saúl o Samuel lleva todo el pueblo a Gilgal. Ahí, a Gilgal. Gilgal es un lugar muy importante para la nación. Volvamos 2 años atrás, cuando estudiamos el libro de Josué. ¿Los pongo en aprietos? ¿Sí? Ya, no les voy a preguntar nada. Gilgal fue el primer pueblo en el cual la nación de Israel se estableció una vez que cruzó el río. Allí ellos hicieron unos monumentos. ¿Recuerdan? Ellos entraron al río y sacaron 12 piedras del medio del río e hicieron un monumento allí en Gilgal. ¿Para qué? Para que cuando en el futuro nuestros hijos nos pregunten qué significa esto, un lugar en que la nación volvía constantemente para recordar a Dios, para recordar lo que Dios hizo en su vida. Querido, siempre es bueno que después de una victoria se vuelva al principio, donde Dios transformó su vida, donde Dios cambió su vida. Después de una gran victoria, lo mejor que podemos hacer es volver a la cruz. Porque las victorias no las conseguimos con nuestras propias fuerzas. ¿Quién nos da la victoria? En el Señor Jesucristo. Somos más que victoriosos. Ahí tenemos. No se olvide nunca de esto. Porque vamos a ver la próxima semana que después de una victoria, lo que hace Saúl no es ya volver al lugar donde estaba el monumento para recordarle quién era Dios, sino que hace un monumento a él. Y cuando nos ponemos a nosotros en primer lugar, vamos directo aquí y fracaso. Samuel los lleva ahí al lugar que va a ser renovado el reino, donde realmente lo que va a hacer él ahí es transferir toda.
escuchado vuestra voz en todo lo que me dijiste y he puesto rey sobre vosotros. Y he aquí ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y he aquí mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. ¿Desde cuándo? Desde que su mamá lo llevó al templo, al tabernáculo. ¿Cuántos años tenía? Entre 2 o 3 años. Esto le hablábamos con Alejandro en el momento que tan chiquitito dejarlo ahí solo, ¿sí? Pero a Dios no lo tenía dispuesta. Y yo he estado toda mi vida con ustedes, toda mi vida, desde mi juventud hasta hoy. Y fíjate, años después, muchos años después, tienes este mismo ejemplo de un hombre que se para ante otros a transferirles autoridad. Y le dice unas palabras muy parecidas. Fíjate lo que dice Samuel. Dice, aquí estoy. Testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey o a quién he quitado asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido de la mano? ¿De quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y os lo restituiré. Y ellos dijeron, tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de la mano de ningún hombre. Y él les respondió, el Señor es mi testigo contra vosotros y su ungido es testigo en este día de que nada habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron, él es testigo. ¿A quién le recuerda este pasaje? ¿A nadie? ¿Quién en algún momento se paró frente a un grupo y les dijo, yo he cumplido mi ministerio? Hice todo lo que tenía que hacer con ustedes. Pablo. ¿Recuerdan ahí en Hechos capítulo 20? Y ¿sabes qué? Este hombre pone su testimonio enfrente y les dice, ustedes son testigos de cómo me he conducido entre ustedes. No le debo nada a nadie. No he defraudado en nada a nadie. No he oprimido a nadie. No he abusado de mi poder. Y ellos, fíjate, dicen, nosotros somos testigos. ¿Y quién más es testigo? Dios mismo. Para los judíos era trascendental esto. ¿Sí? Había que siempre, ante un juicio, tenían que haber por lo menos 2 o 3 testigos. Y ahí está, 3 testigos en realidad. Porque está el pueblo como testigo, está el ungido, que es el rey, Saúl, y está Dios mismo. Atestiguando de qué? La integridad de un hombre. La integridad de Samuel. Él se sometió al escrutinio de la gente y dijo, aquí estoy. Júguenme. Oye, yo no sé, a mí me corre algo por la espalda, ¿no es cierto? Pensando, ¿sería capaz de hacer eso? ¿Sería capaz de ponerme frente a la gente y decirle, ya, júguenme? Vean si he sido íntegro. Pero un hombre como Samuel es capaz de ponerse frente a la gente y mostrar su integridad. Mostrar su integridad. Pero no solamente él testifica frente a la gente, no sé, te muestra su testimonio frente a la gente, sino que es un hombre que ama a Dios de tal forma que siempre va a mostrar a Dios. El principal aquí no soy yo, el principal es Dios. Y fíjense que continúa diciendo en el versículo 6,
Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor es el que designó a Moisés, a Aarón, y el que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues presentaos para que yo argumente con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él ha hecho por vosotros y por vuestros padres. Cuando Jacob fue a Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y Aarón, quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y lo establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios, y Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos, en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Y clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jehová, a Baal, a Jefté, a Samuel, y Él los libró. Fíjense, Él pone la historia de Israel. No se olviden. No se olviden de lo que Dios hizo. Dios nos sacó con mano fuerte y brazo extendido de Egipto cuando estábamos en esclavitud, cuando el pueblo clamó, Dios los sacó. Y después cuando estuvieron en la tierra y se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, Dios levantó a hombres para que los libertaran, tal como lo está haciendo ahora. Y resuenan para mí, ¿no es cierto? Resuenan en mis oídos las palabras que había dicho hace un tiempito antes. Ebenecer, Ebenecer. Hasta aquí, hasta este lugar, hasta este momento, Dios nos ha ayudado. ¿Por qué no podemos apartar de Dios? ¿Por qué tenemos que pensar en alejarnos de Dios si Dios es nuestro libertador? En Él está la victoria. La fidelidad de Dios permanece por sobre todas las cosas. Si tú te has alejado de Dios, Dios es capaz de perdonar. Dios perdona. Fíjate lo que continúa diciendo. Ahora pues, aquí está el rey que habéis escogido, a quien habéis pedido. He aquí, el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Si teméis al Señor y le servís, escucháis su voz y no os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros, como el rey que reine sobre vosotros, estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Pero si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Siempre, mi querido, en las Escrituras, usted va a ver este principio. Obediencia es lo que Dios pide. Obediencia. Si tú te alejas de Dios, te arrepientes, Dios te perdona. Dios te perdona. Pero ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Obediencia. Obediencia en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Vas a ver más adelante que tal como el pueblo en forma general falló en esto, el rey también va a fallar. El rey va a fallar. Lo que Dios demanda de nosotros, y va a ver, y quiero recalcar esto porque después Samuel vuelve sobre esto cuando habla con el rey. Dios nos demanda obediencia. Dios nos demanda ver y entender que la voluntad de Dios es lo que nosotros debemos hacer, es lo que nosotros debemos seguir. Fíjense que dice el versículo 16, presentaos ahora y ved esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. Dios es tan bueno, mis queridos. Dios ama tanto a su pueblo, Dios nos ama tanto que no nos deja así. Y le dicen, ¿quieres ver el actuar de Dios? ¿Quieren ver el actuar de Dios? Bueno, aquí hay una prueba. Aquí va a haber una prueba del actuar de Dios.
que esto no es simplemente bla bla, que esto no es simplemente un buen discurso, es el poder de Dios actuando. Y dicen, preséntense y vean el poder de Dios. Versículo 17, ¿no es ahora la hora de la siega del trigo? ¿No es ahora la siega del trigo? Perdón. Yo clamaré al Señor para que mande trueno y lluvia. Entonces conoceréis y veréis qué grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor al pedir para vosotros rey. Y lo que el pueblo estaba haciendo, estaban disfrutando del triunfo, ¿no es cierto? Pero no se olviden que Dios les dio el triunfo. Que ustedes están poniendo sus ojos en un hombre, cuando deberían ponerlo ¿dónde? En Dios. Ese es el pecado de la nación. Ellos están poniendo sus ojos en los hombres, no en Dios. Y les dice, tienen que poner sus ojos realmente donde está el verdadero poder, el poder de Dios. Y dice, a ver, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha? ¿No es hora de la siega? ¿No es el tiempo de la siega? Y eso estamos hablando más o menos entre mayo y junio, que es el tiempo de la siega del trigo. Dice, este día va a llover y van a haber truenos. Ahora, para nosotros, un dato medio extraño, ¿cierto? Ahora, si alguien se parara en pleno enero, aquí en Santiago de Chile, le dijera, va a llover con truenos y relámpagos, ¿qué diría usted? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Están en la época seca, en la época que no hay lluvia, por eso es la época de la siega. Y dice, en esta época, y esa es la prueba es que en plena época de sequía, donde no cae ni una gota de agua en la nación, ese día Samuel va a orar a Dios para que llueva. Elías no fue el primero que lo hizo, ¿eh? Lo siento, si le derribo un mito. ¿Sí? El primero que lo hizo fue Samuel. Fíjense, versículo 18, clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia. Y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Qué maravilloso es porque Dios es tan precioso, tan bueno, porque ya estamos al final de la vida de un hombre. ¿Sí? La historia va a seguir mostrándonos, ¿no es cierto?, eventos donde aparece Samuel, pero ya cada vez está menguando un poco más. De hecho, ¿no es cierto?, en la próxima semana vamos a ver que ahí refleja el último momento, la última vez en que Samuel y Saúl se ven. Saúl lo deja. Y Samuel no lo puede ver nunca más. En vida. ¿Sí? Pero antes que este hombre empiece a menguar en su ministerio, Dios quiere mostrar a la nación que es un hombre que él utiliza, que lo usa, y que lo usó toda su vida, y aún al final de sus vidas, él ya no está siendo dejado a un lado, sino que Dios lo puede seguir usando. Y el poder de Dios se manifiesta a través de Samuel. Y es por eso que Dios hace que llueva, ¿cierto? Y fíjense, el milagro no está en la lluvia. ¿Se dio cuenta, no? Sí, es extraordinario que llueva en la época de sequía. Pero ¿dónde está el milagro? No. ¿Dónde está el milagro? ¿Nadie lo vio como yo? ¿Perdón? Claro, ahí está el milagro, en que llovió cuando Samuel oró. No antes ni después. No es que Samuel sintió, hoy están empezando a caer unas gotitas, voy a orar. No. Cuando Samuel oró, cuando Samuel clamó a Dios, la lluvia cayó.
Así que, mis queridos, Dios lo que quiere resaltar es esto. Dios se manifiesta en poder. Dios usa a las personas que están dispuestas a someterse a su voluntad. Dios usa a las personas que están dispuestas a obedecer la voluntad de Dios, mis queridos. Y eso es lo que hace, y eso es lo que muestra. Entonces, versículo 19, todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Demasiado tarde. Ya está. Como dirían en el pueblo de nuestros, ya fue. ¿Sí? Ya fue. Nos arrepentimos, sí, mi querido. Tú puedes arrepentirte, pero nunca olvides esto. El pecado trae consecuencias. Dios te perdona, sí. Dios te perdona. Pero las consecuencias permanecen. El pecado cuesta y cuesta caro. Y aunque la nación se arrepintió, ¿no es cierto?, mostró aparente arrepentimiento, porque le dicen a Samuel, ruega al Señor tu Dios. ¿Se cuenta, no? Cuando se ponen afuera, como que dan un paso atrás. No es el Señor tu Dios, es el Señor nuestro Dios. Pero ellos dan un paso al costado, atrás, ¿no es cierto? Ruega al Señor tu Dios. Y Samuel dijo al pueblo, no temáis, aunque vosotros habéis hecho este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. No os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Aleluya, mis queridos, que cada vez que nosotros pecamos, el Señor nos perdona. Y después del perdón, ¿sabes qué viene? Una oportunidad más. Si no fuera así, ninguno de nosotros estaría acá. Yo soy el primero. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces no hemos caído de rodillas frente al Señor? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha perdonado? Nos ha dado una nueva oportunidad. Dios le da al pueblo una nueva oportunidad. Levántense, sirvan a Dios, busquen a Dios, no se aparten hacia las vanidades, las cosas vacías, las cosas huecas, las que no tienen valor. Busquen donde hay realmente valor en Dios. Él es el que nos libra, recuerden, Él es nuestro Dios. Él llamó a la nación de Israel y la hizo su pueblo y no los va a desamparar. Él te llamó, te hizo su hijo y no te va a desamparar. ¿Cuál es tu pega? ¿Cuál es nuestra pega? Obedecer a Dios. Buscar el hacer la voluntad de Dios. Samuel, ora por nosotros. Ora a nuestro Dios. Esta es la petición correcta, ¿no? ¿Y sabe qué resaltaba hace un par de semanas atrás? Una de las características que más me gusta de Samuel, ¿cuál es? Es un hombre de oración. Un hombre de oración. Tuvo un excelente modelo, ¿no? Así que Anas,
oraciones nunca van a ser desperdiciadas. Ora, sigue orando a Dios. Porque Dios siempre responde. Siempre responde. Y cuando piden a este hombre Samuel, ora por nosotros, fíjense qué maravilloso lo que él responde. Estos versículos deben ser parte de nuestra vida, estar aquí en nuestra memoria. Versículo 23. En cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servirle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas, si perseveráis en el mal, en hacer mal, vosotros les seréis perecedores. Yo voy a orar por ustedes. Y fíjense, ¿qué es lo que dice Samuel? Lejos esté de mí que peque al no orar por ustedes. ¿Te das cuenta de la importancia que le daba Samuel a la oración o no? Dice, si yo no oro estoy pecando. Qué vergüenza. Qué vergüenza para nosotros, ¿no es cierto? Que nos cuesta tanto orar. Que tenemos la oración como un recurso más en nuestra vida, ¿no? Pero debería ser lo más importante en nuestra vida. Fíjense, ¿qué hacía Samuel, un hombre de oración? Que él consideraba la oración tan importante en su vida, que cuando no lo hacía, pensaba que estaba pecando. Lejos está de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Y la exhortación siempre, pero Dios también dice, yo voy a hacer mi pega. ¿Sí? Y eso es lo que podríamos decir nosotros los pastores. Mis queridos, nosotros vamos a hacer nuestra pega. Vamos a orar por ustedes. Vamos a instruirlos. Vamos a guiarlos en el camino del Señor. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? Escuchen la atención. ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros, mis queridos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ¿qué? Obedecer. De obedecer. Y esa es la temática a partir de este momento. Para Saúl y para todo el pueblo. Si tú haces lo correcto, vas a tener buenos resultados. Dios te va a bendecir. Y la letra de Dios, Dios te va a dejar de ti. Solamente tener al Señor y servirle en verdad, con todo vuestro corazón. Pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Nosotros somos testigos. Cada vez que usted se mira al espejo, usted está siendo testigo de las maravillas que hace Dios. No porque yo soy buen mozo, sino por lo que Dios ha hecho transformando mi vida. Hermano, le insto, le animo, le exhorto a cada día estar pensando en eso. Las maravillas que Dios ha hecho en mi vida deben motivarme a obedecer a Dios. Si no, me transformo en un ídolo. Oremos. Padre Celestial, te honramos y te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es ejemplo. Un ejemplo para observar, un ejemplo para seguir. La vida de estos hombres, Señor. Aquellos que hicieron las cosas mal. Un ejemplo para no seguir. Aquellos que hicieron las cosas bien, un ejemplo para imitar.
Ayúdanos, Señor, a más que cualquier otra cosa, buscar en tu palabra y ser obedientes. Te honramos